Hola bellas almas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo fluyendo. El día de hoy me gustaría hablar acerca de la figura de Jesús, que, que ha sido una figura que todos tienen una imagen o una percepción diferente de ella. Para muchos nunca existió, para otros lo ven como un salvador, para algunos es un extraterrestre, una inteligencia evolucionada. Para otros es un arquetipo que refleja un drama interno del humano. Para otros literalmente existió. Depende mucho de la percepción de cada individuo. Todos percibimos una facción de la verdad total, de la información que podemos captar, y generalmente la porción de la verdad que captamos, que percibimos, está basada en nuestras propias experiencias, y eso es lo que llamamos también nuestra propia verdad. Esa verdad es más amplia cuando está basada en la experiencia que cuando está basada en una creencia simplemente, ¿sí? Cuando solamente creemos que algo es verdad porque así lo creo mentalmente, es algo un poco limitado, ¿sí? Creer, recordemos que creer no es saber. Cuando tú sabes algo, tienes mucha más certeza y seguridad, ¿sí? Yo, por ejemplo, trato de siempre hablar desde mi experiencia, y cuando no hablo desde mi experiencia, hablo desde mis creencias, obviamente, pero esas creencias están basadas siempre en lo que vibra en mi corazón. ¿Me explico? Siempre en aquello aquella información que ha resonado, pero tampoco me aferro tan fanáticamente a esa creencia, que es así, que es así, asá. No, eso es ser dogmático todavía. Y todos hemos pasado por eso. Entonces llega un momento en que, claro, tú puedes tener tus creencias, ¿sí? En base a lo que te vibra, en lo que todavía no has experimentado por tu propia cuenta, pero esas creencias que yo tengo a día de hoy están sujetas a cambios, ¿sí? O sea, yo no me aferro ahora fanáticamente a ninguna creencia, porque el día de mañana, si otra información llega a mí y me vibra mucho más, o cualquier tipo de experiencia que me haga cambiar ese dogma, ese paradigma, voy a estar totalmente abierto a ese cambio. Entonces, es lo que les recomiendo aquí a todos, a todas las bellas almas de esta comunidad que siguen portales canalizados, que se mantengan siempre abiertos a ir cambiando también su colección de creencias, siempre por aquello que les vibre en su corazón, y aquello que no les vibre, literalmente apártenlo, déjenlo a un lado, dejen que siga esa información. También lo que yo transmito no tiene por qué ser verdad para ustedes. Siempre víbrenlo en su corazón y tomen solo aquello que a ustedes les resuena, ¿sí? Entonces, eh, esta representación de Jesús que voy a hacer hoy está basada en mi propia percepción y en en mis propios sentires, en aquellas informaciones que he ido recolectando, ¿sí? Y que me han ido vibrando mucho a mí en el corazón, ¿sí? Muchas provienen de textos gnósticos, textos no oficiales, por así decirlo, y que te dan otra perspectiva. Me he leído muchas versiones de la historia de Jesús, no con todas he vibrado, pero sí de todas he extraído un poco de información que sí resuena. Siento que no nos podemos cerrar a ninguna versión, sobre todo ¿por qué? Porque en estos tiempos la vibración del planeta, y por lo tanto de la humanidad, porque nosotros somos las células del planeta, al empezar a cambiar de banda vibratoria o de frecuencia vibratoria, al empezar a subir la vibración del planeta, se empieza a volver multidimensional. Y nosotros también nos volvemos multidimensionales. Entonces es como que nuestra conciencia se va radializando, ya no es tan lineal como hace unos años atrás. Si les hablara o les diera un mensaje hace unos 10 años atrás,
mi visión sería muy lineal y como muy dogmática, sería esto es así, esa. Entonces, ahora no, ahora todo está cambiando y, y todo se está volviendo mucho más amplio. Es como que muchas líneas de tiempo se despliegan ante, ante, ante ti, ante tu conciencia. Y es para que justamente tú vayas recolectando esas informaciones y vayas armando tu propio puzzle, tu propia verdad. Yo no me cierro a nada, ni tampoco me aferro tampoco a algo, ¿sí? Yo la versión que tengo de Jesús siento que puede ser literal, pero también siento que se puede representar como un arquetipo también, la historia de Jesús, ¿sí? Que refleja los estados internos del ser humano. Pero sí es una conciencia que no ha pasado desapercibida, que ha marcado un hito. Esta vez les voy a contar un poquito acerca de la historia del hombre, ¿sí? Que encarnó en ese espacio-tiempo. Esta información viene de textos gnósticos y la he ido expandiendo con nuevas informaciones que han ido llegando a mí. Y bueno, el Jesús que yo concibo es un Jesús que, primero que todo, me gustaría partir por la apariencia física, ¿sí? Muchos dicen ahora, científicos, están como reconstruyendo la imagen de Jesús y dicen que según los rasgos de físicos del lugar donde vivió, debería ser muy parecido a un, no sé, como una especie de neandertal. Lo ponen así como bien moreno, de rasgos toscos, parecido como a rasgos simiescos, como de un simio. Y a mí en lo personal, francamente, eso no me vibra, ¿sí? No me vibra esa información. Usando la lógica simplemente se puede deducir eso, porque una inteligencia evolucionada, ¿sí? Que está evolucionando y que tiene un nivel de conciencia más amplio que el del colectivo de aquel momento, obviamente su cuerpo va a reflejar esa evolución. Sus rasgos serían quizás más finos, pero fíjense que yo sí siento que a mí en lo personal me vibra que era así, que tenía ojos claros, según descripciones que hay en textos gnósticos, y rasgos finos. Hay otro rasgo que vivió en esa zona de Galilea, se movió mucho allí, y Galilea es como una parte ahí en esas tierras de Medio Oriente, donde hay mucha influencia celta, ¿sí? Gaélica, ¿sí? De ahí viene la palabra de Galilea, Galilea, Galicia, galos, celtas, ¿sí? Entonces, no descarto también que la genética de Jesús tuviera rasgos celtas, ¿sí? Pero era una inteligencia evolucionada en todo sentido. Ya había tenido muchas vidas en este y otros planos, en este y otros planetas. Muchos dicen que es una inteligencia de Sirio. A mí me vibra mucho eso, una inteligencia proveniente como una de sus primeras encarnaciones más densas o individuales en Sirio. Como que trae mucha de esa impronta. Y esta imagen de Jesús, este Jesús también se cría en una, o sea, no es que llegue y nazca en un pesebre, ¿sí? Ahí también hay una confusión, se dice, una confusión entre el nacimiento de Abel, que habría sido otro Cristo, que nació miles de años antes que Jesús, y que él sí habría nacido en una caverna, como en una especie de pesebre con animales alrededor. Pero Jesús habría ya nacido en una casa, la casa de sus tíos, que eran Ana y Elcana, que eran parientes de Miriam o de María. Y
y habría ya nacido en el seno de una fraternidad, habría nacido protegido por una fraternidad llamada los esenios, que a su vez los esenios provienen de Esen, que era uno de los hijos adoptivos de Moisés, y a su vez esta fraternidad proviene de toda la zona de Egipto, ¿sí? De la sabiduría de Egipto, de toda esa parte hermética que proviene de allá también, e incluso de los más atrás de los coptos, de los copdas. De hecho, cuando tú vas a Egipto y le preguntas el gentilicio de los egipcios, no es que sean egipcianos o no sé, cualquier otro nombre, sino que ellos se hacen llamar coptos, ¿sí? Y los coptos provienen de los copdas, que fueron una de las fraternidades más grandes de la historia de la humanidad y más evolucionadas espiritualmente. Ellos eran tan evolucionados que tenían, a nivel espiritual, estamos hablando, que tenían conocimientos muy avanzados como el de la transmigración. Ellos podían transmigrar almas de un cuerpo a otro, ¿sí? Como para, por ejemplo, extender la vida de un alma muy evolucionada que había traído mucho beneficio o crecimiento a la fraternidad. Hacían un ritual llamado la transmigración, donde pasaban el alma de esa inteligencia a un cuerpo más joven. En este caso era en consenso amoroso también. Por ejemplo, si había alguien que quisiera dejar el cuerpo físico porque se le murió un pariente el amor de su vida y quisiera dejar el plano físico, hacían un intercambio. Si no era algo obligado, sino que era algo que se daba. Eran como acuerdos entre almas. Entonces un alma dejaba el plano físico, el cuerpo físico, y no lo dejaba con dolor. Eso es lo más bonito, no lo dejaba con trauma, con miedo. Simplemente armónicamente era como un desdoblamiento donde se volvía al plano espiritual, y el alma que estaba encarnada en un cuerpo viejo, que era un alma quizás que necesitaban que siguiera gobernando por su sabiduría, la pasaban al cuerpo más joven para que se extendiera su vida hasta que llegara a un punto donde ya decidiera por propia cuenta ya que había sido suficiente y partir, ¿sí? O para lograr determinados objetivos, ¿sí? De reunir más sabiduría o gobernarlos con sabiduría. Entonces eso lo hacían los coptos. Ellos fueron los primeros faraones, de ahí surgieron los primeros faraones, eh, que de hecho la palabra faraón significa hombre faro, faraón, ¿sí? De faraome, de hombre, hombre faro. Entonces ellos fueron los primeros sabios luego del hundimiento de la Atlántida, porque en la Atlántida sí que habían muchas fraternidades de sabios, ¿sí? Que lograron alturas espirituales y tecnológicas que hoy estamos empezando como a atisbar recién. Pero luego del hundimiento de la Atlántida, una de los más grandes faros de la humanidad, literalmente, lo anclaron los copdas del Nilo, los coptos. Y que luego de ellos fueron derivando los faraones, las dinastías de faraones, que ya eran más déspotas, por así decirlo. Sin embargo, habían almas evolucionadas que sí encarnaban en faraones, que fueron periodos de luz también en Egipto, de expansión. Sin embargo, habían otros que eran más como dictatoriales o tiránicos. Pero bueno, la clave aquí es de que de ahí vienen estas fraternidades que llamamos los esenios, que fueron los que cobijaron a Jesús cuando encarna, y desde una muy temprana niñez lo fueron instruyendo en distintos monasterios, en distintos centros donde se congregaban los sabios. Los esenios se congregaban en grupos de 70 en las montañas cercanas, en toda esta parte de donde creció Jesús, ¿sí? En Palestina, toda Palestina, en los montes,
Jesús se pasó casi toda su vida viajando, visitando y pasando tiempo en cada uno de esos. Visitó todos los monasterios de los esenios. Y allí habían ancianos muy sabios que guardaban sabiduría, papiros de sabiduría desde Lemuria, Atlántida, de los orígenes de la humanidad. Entonces, no solamente Jesús conoció todas sus encarnaciones que había tenido en el plano, en este plano físico aquí en la tierra, ya había tenido otras encarnaciones, la conciencia de Jesús. Y no solamente recopiló toda esa sabiduría, sino que se fue nutriendo de toda esa experiencia de los ancianos que habitaban esos montes, y él mismo fue despertando sus propios dones, ¿sí? Todos esos dones que traía. Entonces, luego de que Jesús se gradúa, ya de adulto, se gradúa como maestro de divina sabiduría y sale a compartir un 1%, un 5% de su sabiduría con la humanidad, es lo que conocemos de la historia de Jesús. O sea, es una facción muy poquito lo que conocemos de la vida de Jesús. Todo lo anterior lo pasó en viajes, viajó a Egipto, viajó a muchas partes, ¿sí? Incluso muchos dicen que a la India, incluso otros dicen, hay versiones que dicen que Jesús no trascendió en la cruz, sino que luego se fue a Kashmir y a la India después a enseñar. No me cierro a ninguna de esas opciones, ni tampoco las tomo como únicas verdades, como les estaba explicando, ¿sí? Muchos están conectando con determinadas versiones de la vida de Jesús, de acuerdo a su conciencia, a su foco, a su vibración, pero recordemos que son una de esos potenciales o líneas temporales de simultáneas, ¿sí?, de la vida de Jesús. Entonces hay muchas versiones simultáneas de la vida de Jesús. Todas nos entregan algo de verdad. Entonces, como les digo, Jesús, la personalidad también de Jesús, la personalidad de Jesús muchos la ven como que era medio índigo, por así decirlo, ¿sí? Con esa parte de las cosas son así, acabemos con los malos, acabemos con la oscuridad, hay que cortar de raíz. Claro, esa es una parte, es verlo desde la parte masculina a Jesús. Desde la parte femenina lo podríamos ver como un Jesús más amoroso, ¿sí?, más suave, más hacia adentro, más contemplativo. En lo personal, yo lo siento como de ambas, ¿sí? Lo siento como que al ser un ser evolucionado, traía justamente un equilibrio entre sus llamas gemelas internas, entre lo masculino y lo femenino. Entonces su energía yo la siento muy andrógina y como que era firme, ¿sí? Traía energía, mucha energía masculina de firmeza, de acción, pero también a la vez un equilibrio perfecto con la parte femenina. O sea, tú puedes poner límites, pero decirlo de una forma respetuosa, amorosa también, pero firme. Siento que así era Jesús en muchos de sus textos, de estos textos gnósticos, se ve esa imagen cuando está dando esas cátedras ante esas audiencias en los templos, por ejemplo. Se ve un Jesús desde niño que habla con una claridad del mundo espiritual, que ya estaba en la fraternidad esenia, obviamente. En silencio era esenio, no todos lo sabían. Y obviamente entre los esenios él era un maestro, ¿sí? Todos los ancianitos desde niño ya, digamos, como que lo veneraban mucho. Obviamente no lo endiosaban para no desviarlo, pero le tenían mucho respeto, pero les iban enseñando. Algunos eran medio estrictos con él, pero le iban enseñando, ¿sí? Pero siempre todos lo veían como un maestro a alcanzar. O sea, los más ancianos, sus almas decían que todavía estaban en proceso evolutivo para llegar algún día a ser como él. Entonces,
él hablaba con mucha propiedad de niños en las cátedras y hablaba con una claridad que no dejaba nada en tinieblas, o sea, era como que dejaba impresionado a los doctores de la ley, a los mercaderes del templo, del Sanedrín, que, que se les llamaba mercaderes del templo porque ellos como que lucraban mucho con la parte de la fe, o sea, te daban cátedras de un Dios castigador, le metían miedo a la gente, si no sacrificaban los corderos en el templo, ¿sí? Si no traían sus ofrendas, sus sacrificios de animales, eh, les iban a caer castigos del Dios castigador, ¿sí? Entonces a través del miedo iban lucrando porque la gente traía sus animales, muchos animales a sacrificar, y ellos luego de sacrificados los animales lucraban con las carnes, ¿sí? Las vendían y generaban miles de, de monedas de oro, de ganancia al templo. Entonces era una forma de lucrar. Por eso Jesús les llamaba los comerciantes del templo. Y expulsar a los comerciantes del templo, muchos lo ven como ese Jesús con el látigo, desde esa versión más masculina. Pero en lo personal yo siento que Jesús los expulsó, ni siquiera tuvo que usar un látigo. Jesús los expulsó con la claridad de su conciencia y con un mensaje amoroso, pero firme. Y les dijo en su momento, en esas cátedras, Jesús, que, que no, se lo estoy explicando con mis palabras, que muchos lucraban con el miedo de la gente y que Dios en realidad no era un Dios castigador, que era un Dios de amor, que era un Dios de pura energía incluso. Estamos hablando hace 2000 años de un ser que ya te hablaba de que Dios era pura energía. Imagínense, recién la física cuántica está demostrando esto, o sea, como que está hablando más abierto de esto, y recién nosotros estamos comprendiendo esto, de que no es un Dios con una imagen, que ese se asemeja más al demiurgo, a esta parte del Jehová, de estas conciencias o proyecciones luciferinas, del Dios macho que exige sacrificios, de ese Dios que gobiernan, que siguen las élites ritualistas, ¿sí? Las logias masónicas. Pero Dios en realidad, decía Jesús, es una energía que está en todo, incluso en nosotros mismos, en nuestro interior. Y es una energía amorosa que siempre se expresa como belleza en la naturaleza, en las estrellas, en el cielo. Entonces, Jesús te hablaba de un Dios amor, no un Dios físico, no un Dios tangible, sino pura energía. Y cuando te dice Jesús que que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios tenga forma humana, es que nosotros somos energía en el fondo. Este cuerpo físico es un traje a través del cual habitamos para poder movernos en este plano. Pero si a este mismo traje elevamos su frecuencia de vibración, vibratoria, se convertiría finalmente en pura energía. Entonces, eso es Dios, la energía detrás de las apariencias, ¿sí? Entonces ese fue el mensaje que vino a dar, y esa misma claridad empezó a molestar o a remover la oscuridad de muchos que finalmente lo terminaron condenando. Jesús tenía claro esto, no es que fue un mártir como un cordero que va al matadero y una víctima. A Jesús hasta el último momento se le respetó su libre albedrío. Él podría en cualquier momento haber decidido no trascender en la cruz y hubiera cambiado totalmente su historia. De hecho, en líneas temporales paralelas o simultáneas, cambió su historia, decidió otras cosas, quizás formó familia, ¿sí? Con María Magdalena, tuvieron a Sara, en otras versiones paralelas se fue a la India. Entonces, en esta versión que les estoy contando, y la que la mayoría del mundo de Occidente la trae, es la parte de cuando trasciende la cruz, que también fue una elección, y fue una elección que
que literalmente salvó a la humanidad de la destrucción. O sea, los planetas donde empieza a pesar más una de las polaridades, en este caso la oscuridad, están destinados a ser reciclados. Cuando se salen de su equilibrio, obviamente, son como reciclados por las inteligencias más grandes del universo. Entonces este planeta estaba entrando en una decadencia en esos tiempos de Jesús, donde apenas esta facción diminuta, estos grupos mantenían, por así decirlo, el equilibrio. Estos grupos, estas fraternidades como la Esenia, mantenían un equilibrio planetario donde se juntaban un grupo de seres conscientes, ¿sí? Mantenían el equilibrio para que la Tierra no se autodestruyera. Entonces lo que hizo Jesús cuando decide sacrificarse en la cruz por amor a la humanidad, imagínense el amor que tenía esa inteligencia. Estamos hablando de un amor que trasciende lo humano, un amor espiritual, divino, amor incondicional, para hacer eso, ¿sí? Para sacrificar su cuerpo, templo, en ese símbolo que es la cruz, que representa la unión entre lo horizontal y lo vertical, entre lo terrenal y lo divino. Y justo en ese cruce, donde se cruza, se forma la energía del amor, ¿sí? Es como nosotros en estos tiempos que conectamos, hacemos la interconexión cielo-tierra. Y justo en el corazón es donde se expande, donde se unifican las llamas internas. Entonces, imagínense el amor para hacer eso Jesús. Y claro, era la forma en que podía impactar y hacer un cambio de switch en el inconsciente colectivo de aquel entonces. Solo a través de algo tan fuerte como trascender en una cruz, ¿sí? Podía generar o despertar una mínima chispa de conciencia en aquellas almas que estaban cayendo en la oscuridad, ¿sí? Entonces, tenía que ser algo tan potente que lo hiciera despertar un poquito. Oye, algo que fuera tan impresionante a la vista como eso. Entonces, claro, en ese momento fue como un sacrificio que luego aquellos fieles que empezaron luego a expandir el cristianismo veían el amor como sacrificio, como que tenía que sacrificarme, como un mártir, tenía que ser un mártir y morir como Jesús para expandir el mensaje. Partió así. Era la forma en que las inteligencias de aquel entonces podían entender lo que era el amor. Pero ese mensaje, esa semilla que sembró Jesús, iban a entenderla 2000 años después, las futuras generaciones de humanos que tuvieran una conciencia, que pudieran entender ese mensaje y integrarlo, ¿sí? Que el amor también no significa sacrificio, no necesitamos ya ser mártires, ¿sí? Sino que tenemos que emular ese mensaje de Jesús, encarnar ese mensaje de Jesús, no solamente hablarlo, sino que encarnarlo. ¿Y qué decía Jesús? Encarnar, Jesús decía esa parte también del encarnar, que decía, lo que yo hago, vosotros lo haréis y más grande lo haréis. Entonces, nosotros somos como esa oleada de seres que hemos vivido también muchas experiencias, que quizás fuimos aquellos que en algún momento fueron mártires, ¿sí? Que ahora, a través de todas estas experiencias, hemos llegado a la comprensión de que esa chispa divina está en nuestro interior y que lo que hizo Jesús también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Esto no es ego, porque muchos todavía no lo entienden. Ay, qué egocéntrico, te crees Dios. Bueno, respeto a esas personas que todavía están en ese estado de conciencia. Pero esto es empoderamiento, reconocer quién eres. Eso es lo que quería Jesús para nosotros, ¿sí? No que adoráramos al hombre como se ha programado a través de las religiones, que generalmente te ponen una cruz. ¿Por qué te ponen una cruz? Digo yo. ¿Por qué te ponen una cruz de un hombre sangrando, sufriendo, cuando podrían ponerte una imagen de un Jesús luminoso, brillante, expandido? Entonces todo eso, aparte de ser una programación limitante, te enseñan cómo adorar una imagen. De hecho, los toltecas, acá en el territorio de Anáhuac, en México antiguo,
eran mucho más evolucionados que ahora en cuanto a la parte de la espiritualidad. De hecho, los toltecas construían imágenes de sus deidades, por ejemplo, de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, pero cada cierto periodo, me parece que era cada 15 años o cada 10, hacían destruir todas estas esculturas para que la gente no se fanatizara con imágenes externas, ¿sí? Entonces eso es lo que ha pasado hoy en día en Occidente. La gente besa crucifijos, imágenes, idolatra ídolos externos, cuando en realidad el mensaje que vino a dar Jesús es que despertemos esa conciencia crística, esa chispa crística. Crístico viene de cristal, ¿sí? de energía solar también, la conciencia crística solar. Entonces nosotros somos como soles de amor. El sol es como una fuente de amor, ilumina a todos, da su luz a todos. El sol no elige a quién iluminar. Te voy a iluminar a ti porque eres bueno, te voy a iluminar a ti no te voy a iluminar porque eres malo, ¿sí? No, el sol ilumina a todos. Entonces, eso es lo que representa el estado crístico. Entrar en estados de amor incondicional más expandidos y emular ese mensaje que trajo Jesús, no solamente con sus palabras, sino que con sus acciones. Entonces, se trata también de un equilibrio entre el dar y el recibir, entre el amor que tú das a otro, ¿sí? Y entre lo que me doy a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos confunden el que ser bueno tienes que dar afuera, darlo todo, hasta lo que no tienes. Esa es programación religiosa, ¿sí? Por eso después esas mismas personas exigen mucho de los demás, ¿sí? O piensan que los otros tienen que darle lo que ellos dan también. O atraen personas que muestran mucho egoísmo, un egoísmo extremadamente fuerte, porque les está reflejando el otro extremo de ellos. Ellos están dando todo, hasta lo que no tengo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo egoísta conmigo mismo. Cuando yo doy todo afuera, me creo una Madre Teresa de Calcuta, que doy todo afuera, y me robo a mí, no me doy a mí amor, nada. Estoy siendo egoísta conmigo mismo. Entonces, ojo ahí, también tenemos que aprender a equilibrar estas energías, aprender a dar cuando sentimos dar, pero cuando ya sentimos que hemos dado lo suficiente, parar también y darnos también a nosotros, aprender a recibir también, ¿sí? Entonces siempre todo tiene que ser equilibrio, amor es equilibrio, recuerden eso. Entonces, esa es parte del mensaje que vino a dar Jesús. Jesús lo que nos vino a enseñar es el estado crístico. El estado crístico. Buda lo que nos vino a enseñar es el estado búdico. No hay que confundir el hombre, ¿sí? No hay que enfocarse en adorar al hombre, como lo hacen muchas religiones, que vamos a esperar a Jesús, que vuelva a la segunda venida. Y así se pasan toda la vida. De hecho, muchos dicen que en muchos libros se dice que hay muchas almas atrapadas en lo que llaman el purgatorio, en un estado como intermedio donde están las conciencias como dormidas. De hecho, esto me parece que lo dice Ramta. ¿Y por qué? Porque están, hasta luego de salirse del cuerpo físico, están esperando la venida de un Salvador. Entonces se quedan atascadas y no pueden evolucionar hasta que empiecen a despertar en conciencia y puedan comprender que nadie los va a venir a salvar, que ellos mismos tienen que crecer y evolucionar, encontrar ese estado crístico en su interior, encontrar ese estado búdico en su interior. Entonces, ojo, ese es parte del mensaje que vino a traer Jesús. No adorar al hombre, ¿sí? Sino que emular el ejemplo y encarnar ese estado crístico que trajo Jesús a este plano. Encarnar y activar también esa frecuencia de amor incondicional. Bueno, así es que ese es el mensajito que quería transmitirles. Me alargué un poquito, pero creo que dije todo lo que tenía que decir. Si has visto hasta aquí el podcast, vamos a poner una clave. El día de hoy la clave va a ser conciencia crística solar.
Déjame ese código a ver si así yo voy a saber si lo viste hasta aquí el podcast y integraste también esta información. O cuéntame también qué integraste, qué aprendiste en este podcast. Así es que eso, bellas almas. Estaré este mes, como les decía, y en enero también, todo diciembre y enero, impartiendo una sesión muy poderosa donde estaremos anclando el Olon de cuarta dimensión, el cuerpo de tiempo, para que justamente evitemos estar tan polarizados entre una quinta dimensión, estados de quinta, y luego bajar de golpe a la tercera. Cuando activamos el Olon nos quedamos justo en ese cuerpo criogénico de cuarta dimensión, que es el cuerpo de la sincronicidad. Entonces es una sesión muy potente, donde hacemos una limpieza primero de toda aquella programación que queramos soltar, dejar atrás, para abrirnos a un nuevo ciclo mucho más sincronizado, empezar un año gregoriano mucho más expandidos, ¿sí? Así es que eso, si quieres más información, escríbeme a portalescanalizados@gmail.com. Y bueno, también los talleres, Maestría Merlín, Guerreros de Atena 13, 20 y 33, que son los dos arquetipos del yo soy que tenemos que ir activando e integrando en estos tiempos, justamente para encarnar esta conciencia crística. Y también el taller de llama gemela, que está también relacionado a esto. De hecho, también mencionamos parte de lo que vino a transmitir Jesús con respecto a este tema de las llamas, que es un proceso interno y es evolutivo, ¿sí? Y esos serían los servicios que estaremos impartiendo. La sesión alquímica también de registros akáshicos y canalización, que está muy potente. Esa te la recomiendo si quieres hacer un cambio, ¿sí? O tener más claridad en algún proceso de tu vida. Así es que eso, bellas almas, les dejo un fuerte abrazo. También recuerden ahí, si sienten, dense una vueltecita por la academia que estamos ya poniendo en acción para mejorarnos, para empoderarnos y para crecer en lo que estés, a lo que te dediques, ¿sí? Esta academia te va a permitir mejorarte. Al mejorarte, creces en todos los ámbitos, ¿sí? Económico, salud, en todos los ámbitos vas a crecer si tú te vas mejorando a ti mismo. Así es que eso, les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Adiós.